Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, esta madrugada la policía británica capturó en Londres a Andrew Mountbatten Windsor, que es el hermano del rey Carlos III, el príncipe Andrew, hasta hace muy pocas semanas, que está metido en un enorme escándalo en el de la pederastia de Jeffrey Epstein. La acusación es que quien era príncipe, Andrew, recuerden ustedes, casado con Sarah, con herederos en la línea de sucesión, ejercía también como funcionario público en un cargo relacionado con el tema de comercio británico y aprovechó el cargo para entregar la información clasificada a Jeffrey Epstein, cuya cadena de contactos sigue creciendo y sigue cobrando víctimas. Eran amigos, Andrew iba a las fiestas de Epstein, participó en la pederastia, viajaba a la isla de Epstein, quedó en fotografías rodeado de jóvenes menores de edad con las que sostenía, por supuesto, relaciones sexuales. Un entramado de relaciones en el que participaba también Sarah, que fue en algún momento de la monarquía británica, la esposa de Andrew. Todo este escándalo quedó al descubierto en los papeles desclasificados de Epstein que fueron publicados hace apenas días y que están cobrando cabezas en un escándalo que sigue creciendo, que demuestra, por otro lado, contactos internacionales que tocan a Colombia. En esos archivos clasificados hay emails, por ejemplo, en los que el príncipe Andrew le enviaba a Epstein información del gobierno sobre un acuerdo entre el Royal Bank de Scotland, la empresa automovilística, la Aston Martin, compartió informes sobre Vietnam o sobre Singapur o sobre China, toda información reservada. Pese a todos los abusos, a los delitos sexuales, a todas las evidencias de su participación en las fiestas, en las orgías de Epstein, la justicia británica cree que Andrew, que fue miembro de la familia real, defenestrado hace pocos días, se salva de ir a la cárcel gracias a que su madre, la reina Isabel, pagó los costos de un acuerdo extrajudicial. Pero como ella ya no está, hoy el desenlace es diferente. Y con el escándalo creciendo, su hermano, el rey Carlos, no lo pudo proteger. Bienvenidos, es un caso emblemático para el mundo. Ya les vamos a contar de estas noticias. Está en desarrollo, lo acaban de capturar hace menos de una hora. La noticia en nuestro continente es la sorpresiva elección de un nuevo presidente en Perú. Finalmente fue elegido José María Balcázar. La sorpresa es que es de izquierda y que terminó recibiendo anoche, en una doble votación, votos de partido de la derecha, que terminaron traicionando a sus candidatos. Cada vez más caótica y cada vez más enrevesada la política del Perú. El nuevo presidente, que lo será hasta el próximo mes de julio, porque será un presidente de transición, entregará el cargo a quien sea elegido en elecciones en propiedad el próximo mes de abril. Es un ex magistrado de 83 años. Las encuestas de momento las lideran dos candidatos de derecha, Rafael López y Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori. Tan enrevesada, tan caótica la política del Perú, que hay hoy en día 36 candidatos. Muy parecida a la situación de Colombia, aunque más inestable. Allí van 8 con este presidente Balcázar, 8 presidentes en los últimos 10 años. En Colombia, la noticia, el presidente Petro sigue hablando de Kevin, acusando recibo, diciendo que lo están levantando en redes sociales, pero volviendo a atacar a la familia del niño. La Fiscalía anuncia investigación por la inmensa cadena de omisiones y de negligencias alrededor de la muerte de este niño, símbolo del desastre hoy del sistema de salud. Kevin, que murió con hemofilia, esperando un medicamento, un factor de coagulación para su sangre. La investigación se basará en la historia clínica, ya revelada, ya hecha pública por el propio presidente Petro, y en el dictamen de medicina legal, que solo puede decir lo que pasó, que efectivamente Kevin cayó de una bicicleta, que no lo pudieron operar porque no coagulaba su sangre y que eso produjo el desenlace fatal. El presidente Petro y su gobierno están en modo defensa por el caso de Kevin. Anoche en la Casa de Nariño hubo una sorpresiva cumbre. Todos los actores del sector de la salud, ministro, director de la ADRES, también el ministro de Hacienda,
con los interventores, los superintendentes, los encargados de manejar las muchas EPS que hoy administra el gobierno y cuyas deudas con el sistema de salud superan los 32 billones de pesos. Estaba incluso anoche en la reunión que comenzó a las 9:30 en la Casa de Nariño, el interventor, el gerente de la nueva EPS a la que estaba afiliado el niño Kevin Acosta. También investiga la Superintendencia Nacional de Salud, que hace una auditoría intentando determinar en dónde y quién falló alrededor del caso de Kevin Acosta. En vez de asumir alguna responsabilidad, el presidente Petro insiste en que a los niños los tienen que cuidar la familia, sus familiares, el primer círculo, y que el Estado ayuda, pero que la responsabilidad, dice él, es de la familia, que por supuesto no podía pagar la suma millonaria que costaba la vacuna y el tratamiento médico de Kevin. Claro que la familia ayuda y el Estado entrega la medicina, tema que el presidente Petro adjudica a una campaña electoral. Bienvenidos hablando del presidente Petro y de campañas. Hoy saca sus bases a la calle. A ver, será una demostración del músculo político del presidente. Está para las 4 de la tarde la anunciada protesta ante el Palacio de Justicia en Bogotá. Van a protestar porque el gobierno subió 23.7% el salario mínimo y lo volverá a hacer en el decreto temporal que debe salir a más tardar mañana viernes. La verdad es que no hay cambio para 2,5 millones de trabajadores que se ganan el mínimo. Ya hay consenso, no se les va a tocar el salario, pero el gobierno va a protestar por si acaso. La convocatoria es en las principales ciudades del país, en los palacios de justicia. El motivo de la presión de la protesta es la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente, a la espera de que el gobierno justifique la cifra, el 23.7%, el decreto con el que se aumentó el salario mínimo. El de esta tarde es un evento político, en ello está también el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pacto histórico que a propósito le da la instrucción a sus militantes de que no voten en la consulta que supuestamente era alrededor de la izquierda. Era una consulta en teoría del petrismo. Bajado Iván Cepeda, que es el candidato del presidente Petro, no quieren apoyar, no quieren inflar a Roy Barreras de manera que no les haga ruido. Ese es el reto y esa es la orden para los militantes del pacto histórico con amenaza incluida. Quiere decir, Roy perdió el apoyo del pacto, es muy posible que esa consulta de Roy quede totalmente desinflada. Roy, por otro lado, que muy hábilmente ha logrado el apoyo del sindicato de Ecopetrol, el sindicato de la USO, que a diferencia de lo que hizo hace 4 años, que apoyó al presidente Gustavo Petro, ahora no va a apoyar al candidato de Petro, porque entendieron por fin que el presidente y que su candidato quieren debilitar a la empresa y terminaron pegándose un tiro en el pie. Así que Roy Barreras esta mañana recibe la buena noticia del apoyo del sindicato de la USO. La mala es que se quedó sin combustible político para la consulta, la del 8 de marzo, sobre la cual, a propósito, el gobierno sigue diciendo que tiene el riesgo de fraude. El presidente Petro habló con Delcy Rodríguez, anuncia cumbre que será en menos de un mes, aparentemente en Bogotá. Delcy Rodríguez, que hoy recibe en Caracas visita oficial del jefe del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que hace un mes estaba bombardeando Caracas y ahora es recibido con tapete rojo por el gobierno de Venezuela. Noticias de Colombia y el mundo. Les vamos a hablar del pederasta, el príncipe Andrew, detenido esta mañana en Londres. Bienvenidos, muchas historias para compartir en este día jueves. Hoy es 19 de febrero, día de marchas y de convocatorias. Está cumpliendo años hoy la Bella Paipa en el departamento de Boyacá. Un saludo a los paipanos, 424 años de la fundación. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder porque perderíamos la libertad. Este jueves amanecen el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con una acción de tutela, 2 denuncias penales, una apertura de investigación en la Fiscalía General, una queja disciplinaria en la Procuraduría y una apertura de investigación de oficio de la Superintendencia de Salud por el caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció por no recibir a tiempo
su medicina para tratar la hemofilia. Y hoy ella debería estar llevando su luto, su dolor con su familia y no enfrentando todos esos señalamientos públicos que le están haciendo y defendiéndose por acusaciones desde un abuso del poder. Marcela García interpuso una acción de tutela como agente oficiosa de Judy Catherine Pico, madre del niño que murió mientras esperaba un medicamento, pues solicita al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo cesar los señalamientos públicos, retirar datos médicos divulgados sin autorización y rectificar en las mismas condiciones en que se hicieron las declaraciones. Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud, calificó la divulgación de la historia clínica de Kevin como una vulneración de derechos. Es totalmente ilegal y eso no, pues en primer lugar no está bien. El respeto a la privacidad de las personas lo tenemos que cumplir todos los colombianos, no importa si es el presidente de la República o la persona más humilde de este país. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación y ordenó una auditoría focalizada tras la muerte del niño Kevin Acosta. La entidad verificará posibles fallas en la entrega oportuna de medicamentos y en la atención prestada por la nueva EPS para determinar eventuales sanciones administrativas. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al gobierno nacional que las EPS intervenidas paguen las deudas a los hospitales públicos de la ciudad, que ya llegan a los más de 300.000 millones de pesos. Es muy importante que el gobierno se ponga al día, que esas EPS intervenidas por el gobierno se pongan al día con los hospitales públicos de Bogotá. Estamos hablando de los hospitales. Uno no puede decir que apoya la oferta pública y los hospitales públicos, pero controlando las EPS intervenidas, la deuda no le paga 300.000 millones de pesos a esa ustedes que son los hospitales públicos de Bogotá. El presidente Gustavo Petro encabezó anoche en el Salón del Consejo de Ministros una reunión con su equipo económico y de salud para evaluar la crisis financiera del sistema, las deudas que superan los 32 billones de pesos de las EPS intervenidas y el impacto institucional del caso Kevin Acosta, mientras avanzan investigaciones de la Fiscalía y la Superintendencia de Salud. Son dos drones. 3 nuevos ataques contra la fuerza pública se registraron en el Valle del Cauca en las últimas horas. El primero ocurrió en el corregimiento del Queremal, en zona rural de Dagua, justo en el momento en el que una comitiva de la gobernación del Valle evaluaba los daños ocurridos en el anterior hostigamiento. Una circular interna de la Dirección Nacional del Pacto Histórico le advierte a los militantes que no pueden votar la consulta del 8 de marzo. Además, aseguran que quienes promuevan estas coaliciones pueden enfrentar sanciones. Gabriel Becerra es secretario general de la Unión Patriótica. No vamos a pedir el tarjetón, no vamos a participar en la consulta y ese es un derecho legítimo que ejercemos. Esta circular generó una fuerte respuesta del candidato Roy Barreras. Garanticemos el triunfo del progresismo con la unidad. No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos. Y a la polémica se sumó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La gente no es mercancía para negociar candidaturas. Contra todos los pronósticos, mi misión es la de vencer a Roy y sus maquinarias, no para negociar posiciones, sino para construir un país con futuro. Estoy dispuesto a aceptar cargos por homicidio preterintencional, debido a que entiendo que cometí un error. Nunca he negado mi responsabilidad. La Fiscalía acusó formalmente a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio agravado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras la golpiza que recibió el pasado 31 de octubre. Ambos enfrentan penas de hasta 50 años de cárcel después de no haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía. Su señoría, no se pudo llevar a cabo preacuerdos. Se intentó a través de la Unidad de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de la Nación realizar el acercamiento, pero finalmente no se pudo llegar a ningún preacuerdo. Una jueza le jaló las orejas a la Fiscalía por la negociación a la que llegó con el condenado Carlos Matos por sus escapadas de la cárcel La Picota. La funcionaria judicial negó el principio de oportunidad con el que Matos pretendía evitar una nueva condena a cambio de entregar 2 camionetas y una moto. No se ha cumplido con el requerimiento mínimo de demostrarle al juez de qué forma participó el señor Carlos José Matos Barrero en los hechos que se relanzaron en esta diligencia y por qué razón es que puede ser el determinador de los 2 comportamientos previamente mencionados. Desde el Gobierno Nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba. Esto en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia
y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial. Ayer se confirmó la comunicación entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en donde acordaron trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos gobiernos. Sin embargo, la fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de cancillerías. La reunión se está preparando y aún no han definido si la hacen en territorio venezolano o en Colombia. El anuncio, la confirmación de esta noticia la hizo la propia Delcy Rodríguez en sus redes sociales. Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado. La Casa de Nariño ha confirmado que el diálogo telefónico duró 15 minutos, que hablaron de temas como seguridad en la frontera, venta de energía de Colombia a Venezuela y lucha contra el narcotráfico. Esta mañana la policía británica ha detenido al hermano del rey Carlos III, el ex príncipe Andrés. El comunicado oficial dice que ha sido detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Es consecuencia de los millones de correos electrónicos de Jeffrey Epstein recientemente publicados, donde se descubrió que Andrés compartía con su círculo de amigos información económica confidencial del gobierno británico. El arresto se ha producido en el día de su cumpleaños. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, viajó a Caracas para evaluar la seguridad en el vecino país. El alto oficial visitará las instalaciones de la sede diplomática estadounidense y sostendrá encuentros con funcionarios del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Según la Embajada de los Estados Unidos, también se evaluó la implementación del plan del presidente Trump para avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con las políticas de Washington. Culminaron los partidos de ida de los playoffs de la Champions League. El Karabakh cayó 6-1 frente al Newcastle. El Bodo Glimt venció 3-1 al Inter. Brujas y Atlético de Madrid empataron 3-3 y el Leverkusen derrotó 2-0 al Olympiacos. ¡Gol del Junior de Barranquilla! ¡Ese es! En la Liga Betplay, Junior y América cerraron la séptima fecha. Junior ganó 2-1 ante el América. Junior es cuarto con 12 puntos y América séptimo con 10. Mañana inicia la octava fecha. Llaneros ante Medellín y Pereira frente a Pasto. Estás escuchando Blue Radio.